Yo hablaba con una hermana hace unos años atrás en el pueblo de Guayama. Ella me comentaba que toda su vida había asistido a una iglesia, a la misma iglesia desde niña, y que el pastor de su iglesia tenía ya 80 años y todavía pastoreaba la iglesia en aquel tiempo. Ella me decía con mucha alegría y entusiasmo que su pastor llevaba 50 años pastoreando la iglesia. Y déjeme decirle, hermano, yo no soy muy partícipe de eso, ¿verdad? De que los pastores se anquilosen en los lugares. Pero la realidad es que esta mujer me contaba que su pastor llevaba 50 años en aquella iglesia pastoreando. Tenía 80 y viajaba de un pueblo lejano cada vez que había día de culto para allí dirigir el culto, aquel viejito de 80 años. También aquella hermana me decía que aquel pastor, que su pastor, los últimos 10 años que llevaba pastoreando, había renunciado a su salario, y el salario que la junta de gobierno, ¿verdad?, de la iglesia había determinado que él debía recibir, él se lo ofrendaba a la iglesia para atrás. En verdad un testimonio hermoso, ¿verdad? Porque imagínese usted una persona de 80 años que todavía maneja y viaja de un pueblo distante para dirigir un culto, y para colmo no cobra el salario, sino que se lo devuelve al Señor. Pues yo sé que esos no son los muchos en nuestro país. Un hermoso ejemplo de entrega y de confianza, porque sin duda alguna este hombre tenía que tener su confianza puesta no en Egipto, sino en el Señor. También en estos días estuve viendo un video en la internet en donde 3 misioneros cristianos en la India eran abatidos por una turba. Y se veía el video claro cómo aquellos hombres le caían a palo a aquellos 3 misioneros, que el único delito que habían hecho era proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Y le dieron de arroz y de masa, como se dice aquí en nuestro país. Los patearon, los apedrearon, y en aquella golpiza les decían que negaran a nuestro Señor Jesucristo, pero callaron y no negaron a su Señor. Otro admirable ejemplo, ¿verdad?, de entrega y confianza al Señor. Y mientras yo miraba ese video y reflexionaba para preparar esta predicación, o esta corta reflexión realmente, me decía a mí mismo: Señor, ¿estaremos haciendo lo suficiente? En verdad nosotros, Señor, en verdad nuestra confianza está puesta en ti. O esto que hacemos, Señor, es un ejercicio de la boca para afuera. En verdad, amados hermanos y hermanas, yo me cuestiono cuando yo veo ese tipo de testimonio como el de Daniel, que por orar, y se lo habían prohibido, pero oró al Señor. Le dijeron: no puedes orar, y oró. Y no le importó su posición de privilegio en Babilonia. Oró. Y allí lo metieron en el foso por los leones. Cuando yo veo el ejemplo del apóstol Pablo, que cada rato lo apedreaban y lo dejaban por muerto en la puerta de la ciudad, y volvía y regresaba a predicar, o Pedro, yo digo: Señor, ¿y la iglesia de hoy, nosotros, Señor, tenemos ese compromiso? ¿Alguna vez te has preguntado, amado hermano, cuál sería tu respuesta si el llamado del Señor fuera tan dramático? Y miren, en los versículos anteriores, Dios describe las consecuencias, amado, las consecuencias que hay para su pueblo cuando hace alianzas con el mundo. Cuando nosotros hacemos alianzas con el mundo, estamos demostrándole al Señor que no tenemos fe. Y mucha gente piensa que el no tener fe es algo sencillo, ¿verdad?, que no tiene grandes consecuencias. El no tener fe, para que se entere,
Es pecado. Si bien es cierto, es un don, es pecado si usted no tiene ese don, si usted no lo ejerce. Yo me pregunto, amado, si nosotros en verdad tenemos fe. Miren, cuando nosotros seguimos una ideología política y nos convertimos en fanáticos, cuando nosotros seguimos un partido político y nos convertimos en fanáticos, estamos haciendo alianzas con el mundo. Y yo sé que ya esto de por sí le cayó pesado en el estómago un montón. Hay un montón de cristianos que cuando usted le toca el tema de la política, olvídese. Enseguida hacen como el puercoespín. Pregúntese por qué le molesta tanto. Porque se supone que no se moleste. Porque esto es un asunto de ser cristiano primero que cualquier otra cosa. Y si hacemos alianzas con partidos políticos y somos cristianos y nos montamos en las caravanas al chichichijá del mundo, hacemos alianza con Egipto. Cuando nosotros tomamos la justicia en nuestras manos, como hicieron esos jóvenes en la universidad, y si bien es cierto que un profesor los fue a provocar, usted no puede tomar la justicia en sus manos y caerle a palos a nadie. Y los que me conocen saben muy bien que en otras ocasiones yo he defendido el punto de vista de los jóvenes, de sus derechos. Pero como yo no tengo compromiso con ningún grupo, lo que está mal está mal. Y cuando usted toma la justicia por sus manos, hace alianzas con el mundo, porque pone su confianza en el puño y la patada. En estos días yo me enteré que un agrónomo de nuestro país le dio 100 pesos a dos infelices para que le dieran una pela a un pobre muchacho adicto que se le robaba los plátanos. Pero ¿cómo es posible que un racimo de plátano vale más que una vida? Y cuando hacemos eso, hacemos alianza con Egipto. Cuando nuestra confianza está puesta en un cheque de nómina, escúchenme, hermano, porque ya se me está acabando el tiempo, Dios mío. Yo necesito media hora, Señor, por lo menos media hora. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en un cheque de nómina, no somos más que asalariados. Escuche, pastor, escúcheme, pastora. Cuando su confianza está en los privilegios que usted no se merece, usted es un asalariado. Y está haciendo pacto con Egipto. Está haciendo alianza con Egipto. Porque el cheque es más importante que su responsabilidad primaria, que es llevar la palabra. Y Egipto, en estos versículos, lo que significa y lo que representa es el mundo y su sistema de cosas. Egipto representa a los dioses falsos. Egipto representa a Satanás. No podemos hacer alianzas con Satanás. Isaías 31, versículo 1 dice, y con esto termino: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Dios les bendiga en este hermoso día y que tengas una semana hermosa y maravillosa. Dios te guarde. Recibe un abrazo de parte mía y de parte de mi familia. Dios te bendiga. Dios bendiga a los hermanos del internet. La primera iglesia espiritual y los hermanos Serafín Alarcón y Amarilis Rodríguez les presentaron su programa radial Jesús.